Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Esto es Formación de Traders número 7. El día de hoy vamos a estar observando lo que es estructura básica del mercado, la forma en que el precio crea máximos y mínimos. Ya lo veníamos comentando en videos anteriores, hablamos un poco sobre gestión de riesgo, sobre psicología, sobre la mentalidad, sobre los tipos de cuentas que hay, tipos de derivados, cómo operar acá en Paper Trading, en la cuenta demo que tiene TradingView, o pues ya les quedó de tarea también haber investigado algún broker, haber abierto en esos instantes ya tener una cuenta demo gratuita, por lo menos de CFDs, ¿cierto? Eso ya debe estar por lo menos muy claro, ya muy entendible, y saber de qué vamos a profundizar en el Nasdaq, ¿vale? De igualmente, si hay dudas en los videos posteriores a este, a medida que vayamos haciendo ejemplos vamos a ir introduciendo también lo que es gestión de riesgo y lo que es todo este tema de RR, win rate y todo esto para que quede bien claro. Obviamente al principio no siempre cuesta pues entenderlo. Entonces bueno, vamos a empezar con estructura. Vamos a explicar lo que es una tendencia alcista. Ya había explicado por ahí una tendencia bullish. Explica que higher high significa HH, higher high. Lo voy a explicar en inglés y también en español. Obviamente a medida que vaya avanzando en los videos ya voy a hablar ese español, voy a dejar de hablar esos términos, pero los explico porque es importante explicarlos de la manera como se crearon pues los conceptos. Entonces higher high es lo más básico, significa alto más alto. Higher low significa bajo más alto. Fíjense aquí, tenemos un que esto se considera un alto, y este alto de acá, este punto vemos que es más alto que el anterior, por eso se llama un higher high. Porque este punto es más alto que este anterior. Esta punta que tenemos acá, fíjense que tenemos una tendencia alcista, tenemos movimientos, esto lo vamos a llamar impulsos, ya más abajo lo vamos a observar, y estos movimientos que bajan lo vamos a llamar retrocesos. Entonces el mercado viene haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y a su vez viene creando altos más altos y viene creando bajos más altos. ¿Por qué más altos? Porque obviamente fíjate que quedan más arriba pero son bajos. Esto es un alto y esto es un bajo, como para que se entienda. Vamos a ponerlo acá. Alto, bajo. Entonces esto simplemente significa un alto, esa punta, y la punta bajista significa un bajo. Entonces al tener un punto que es más alto que el anterior, por eso se dice que se tiene un alto más alto. Y al tener un bajo más alto que el anterior, por eso se dice que tenemos un bajo más alto que el anterior. Eso explica esta tendencia alcista, un mercado en tendencia alcista. Vamos a pasar al ejemplo para la bajista. Tendencia bajista tenemos prácticamente lo mismo, sino que empezamos con la L de lower, porque significa un bajo más alto. Entonces acá tenemos un bajo más alto y un bajo más bajo. ¿Qué significa un bajo más bajo? Pues un lower low, lower low. Este bajo es más bajo que este bajo es más bajo que este. Por eso se van llamando lower low, lower low, lower low. Ahora, lower high, ¿por qué? Porque tenemos un bajo más un alto más bajo. Este alto es más bajo que este de acá, y este alto es más bajo que este de acá. Por eso se llama lower high y lower high. Como les digo, esto es en inglés. Esto es lo que interpreta es un mercado bajista, un mercado bearish, pero yo lo suelo entender simplemente porque acá hay así como yo se los explicaba, un bajo más bajo que el anterior o un alto más alto que el anterior. Con eso simplemente es bastante para entender lo que es la estructura básica. Ahora ya vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a pasar a un ejemplo, como para que entiendan. En este ejemplo tenemos un mercado que iba en una tendencia alcista y luego gira a una tendencia bajista. Entonces vamos a identificar simplemente la estructura. Tenemos un alto más alto que el anterior, luego tenemos un alto más alto que el anterior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que este alto es más bajo que este. Por eso se llama lower high, no HH. Fíjate que acá es HH, acá empieza por la L. Los que empiezan por la L son bajistas y los que empiezan por la H son alcistas, prácticamente. Pero en lo que refiere a decir es prácticamente eso. Acá hay un alto más bajo que el anterior. Fíjate, por eso se llama lower high. Y acá tenemos ahora los bajos más bajos. Bajo más bajo que el anterior y bajo más bajo que el anterior. Vamos a avanzar, y a esta parte obviamente es muy importante que tomes captura de pantalla y que estudies todo esto, que hagas también la
rayes pues en tu cuaderno de apuntes y vayas entendiendo todo, porque a medida que avancemos en los videos pues voy a hablar sobre estos conceptos y ya tienen que estar bastante claros. Entonces expliquemos esto. Fíjense que tenemos el último rango válido. ¿Qué significa? El mercado viene en una tendencia alcista, fíjate acá, bajo, alto, bajo, alto, bajo, y para cuando entregó ese último alto lo entregó bastante lejos, ¿cierto? Pero el último rango válido es este que se encuentra acá, el que tiene toda la línea sólida. ¿Por qué? Porque significa que es un conjunto de velas, es un último rango entregado válido. Esto ya lo voy a mostrar en ejemplos cuando observemos las temporalidades. Obviamente vamos a observar velas el día de hoy también. Eso es simplemente la parte teórica, ¿vale? Entonces fíjense que este último rango alcista es el último rango válido. Ahora todo lo que se encuentre, ahora mucha gente dirá, bueno, ahora el mercado comienza a bajar, y muchos dirán, bueno, ahora estamos en una tendencia bajista. No necesariamente, no necesariamente, porque fíjate que el último rango entregado fue esta línea que ustedes pueden ver acá, y entre esta línea morada y esta línea morada que tenemos acá, que yo seleccioné, obviamente ahí puede pasar de todo. Lo último que se confirmó fue una tendencia alcista hasta que el mercado no rompa de nuevo acá, como dice el ejemplo con esta vela alcista. Fíjense que esto es una vela alcista que simula el rompimiento de ese punto estructural aquí. Ahí sí se confirma de que esto es un bajo más alto que este bajo, y se confirma de que la tendencia sigue alcista. De momento esto es un retroceso, eso es lo que se suele llamar, es un retroceso, y lo que rompe de nuevo la tendencia se llama impulso, como lo venía mencionando antes. Entonces si lo marcamos desde este lado tenemos lo que es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, bastante largo. Todo lo que se viene aquí adentro es un retroceso. Esto no significa tendencia bajista, simplemente retroceso. Y ahora viene lo que es el nuevo impulso. Entonces fíjense que respeta bastante la lógica 1. Eso siempre tiene que ser de esta manera. Fíjense, un bajo más alto que el anterior. Ahora este es el ejemplo de una posición, como para que vayamos recordando, haciendo un recorderis. Los que ya pueden observar y ya saben leer esto más o menos qué significa acá. Acá tenemos un stop loss de 4,40 puntos. Lo pueden ver aquí en esta parte de abajo roja donde dice stop. En la parte donde dice objetivo es la parte de take profit. Dice que tenemos un take profit de 13.40 puntos y tenemos una relación riesgo-beneficio de 1 a 3. Significa que estamos arriesgando 1 para ir por 3 veces esa parte. Digamos que esto es una simulación de si nosotros hubiésemos entrado en el mercado justo en esta zona y hubiésemos sacado nuestro beneficio acá cuando rompió este último alto. Eso simplemente es un ejemplo para una posición de compra válida, ¿cierto? Ahora vamos al ejemplo para el ejemplo bajista. Tomen captura también, anoten en sus cuadernos. Entonces fíjense pues de nuevo, tenemos lo que es. Ahora tenemos en una tendencia bajista, todo lo que sea obviamente vaya acompañando esa fuerza bajista, esos rompimientos se van a llamar impulsos. Los que bajan, antes eran estos los que suben, impulsos, ahora van a ser los que bajan. Entonces tenemos impulso, retroceso cuando sube, impulso, retroceso, impulso. Ese es el último rango válido, solo que se entregó bastante fuerte. Acá es donde obtenemos lo que es la formación de FOGs. Eso ya lo veremos en próximos videos, por eso es muy necesario que entiendan de estructura básica. Entonces fíjense, acá tenemos un último rango válido entregado, que es todo este movimiento bajista. Ahora todo lo que esté dentro de este alto y de este bajo es simplemente un retroceso de la estructura principal, que es bajista. Ahora la gente dirá, ah bueno, ahora comenzó a subir, esto es tendencia alcista. No necesariamente, simplemente es un retroceso. Es una estructura alcista, sí, obviamente, pero es un retroceso, porque sabemos que hasta que no haya un alto más alto que el anterior, significa que, como para que me entiendan, hasta que no ocurra esto, por ejemplo, cambia la narrativa. Fíjense, aquí lo que tenemos es un alto más alto que el anterior, entonces ahí puede cambiar la narrativa a compras, pero de momento seguimos pensando en esas ventas. Por eso es que aquí tiene lógica esas ventas. Tenemos un bajo, tenemos un alto más bajo que el anterior y tenemos un bajo más bajo que el anterior. Por eso es que sigue la lógica. Todo eso es un retroceso y lo que se viene de nuevo es un impulso, un movimiento que rompe la estructura en este anterior punto válido. Acá tenemos la simulación de una vela. Este es una vela bajista que hace el rompimiento en esta zona y confirma de que se sigue obteniendo una tendencia bajista.
la simulación de una entrada para que nuevamente estudiemos de nuevo. Tenemos un stop loss de 4,07 puntos, tenemos un objetivo o un take profit de 13,86 puntos, en la parte de abajo podemos ver, y tenemos una relación radio riesgo beneficio de 1 a 3,41, significa que estamos arriesgando una parte para ir 3 veces por esa cantidad. Entonces eso simplemente es un ejemplo para que vayan entendiendo esta simulación de las posiciones. Significa que esto pues posiblemente puede ir aquí, como para que me entiendan. Simplemente que la coloco en este lado. Entonces esto sería un impulso. Obviamente esto al principio hay que digamos que de esto parte todo. Obviamente de esto parte absolutamente todo. Ya en los siguientes videos se vienen muchos más conceptos, pero bueno, por ahora estamos concentrados en esta estructura básica. Vamos a ir ahora sí a gráfico de velas y vamos a hacer un ejemplo directamente en el gráfico. Entonces bueno, por acá tenemos el símbolo. Por acá estamos en la temporalidad de 15 minutos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Puede ser en esta zona. Esta zona está bastante interesante para hacer el ejemplo. Fíjense acá. Vamos a hacer un ejemplo de ventas. Fíjense ahí. Ahora tenemos este movimiento bajista. Este es el que vamos a estar observando nosotros y el que vamos a estar haciendo el trazado. Fíjense que si fui a cualquier gráfico y escogí cualquier punto, porque esto es la práctica que ustedes tienen que hacer. Se van a ir al gráfico y van a observar de que tanto en diario, en 4 horas, en 1 hora, en 30 minutos, este lado de arriba donde podemos saltar de temporalidades, donde ya he explicado más o menos cómo se interpretan. En este momento estamos en temporalidad de 15 minutos, significa de que cada vela de estas, vela bajista, vela bajista, vela alcista, vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela alcista, vela alcista, se da en 15 minutos. Entonces vamos a hacer el ejemplo de estructura en este movimiento acá. Para yo ayudarme mucho de estructura, yo lo que hago es ir a gráfico de líneas. Y el gráfico de líneas, fíjense que ahora sí obtenemos algo muy parecido a lo que estábamos viendo ahorita en la teoría, ¿cierto? De pronto aquí con las velas es un poco confuso, pero si ya pasamos a gráfico de líneas, obtenemos muy bien lo que son las entregas de los precios. Entonces fíjense, acá tenemos un alto, tenemos un bajo, un alto más bajo. Este alto es más bajo que el anterior y este bajo es más bajo que el anterior. Entonces desde a partir de este punto comienza la estructura alcista y, por así decirlo, este es el último rango válido que yo les decía ahora. Este punto de acá y este punto de acá. Se fijan que todo esto es una línea sólida. Esta es la última entrega del rango. Significa que entre este alto y este bajo, el precio, todo lo que ofrezca acá adentro va a ser un retroceso. Fíjense acá, el mercado entra en esta fase de retroceso y ahí sí, después de que me genera este rompimiento en esta zona acá, a este punto yo confirmo de que la estructura sigue bajista aún y puedo apoyar esas ventas, obviamente. Entonces vamos otra vez al gráfico de barras y fíjense en cómo se ve. Gráfico de líneas, gráfico de barras. Es más, vamos a denotarlo, vamos a ir a gráfico de líneas y vamos a hacer la marcación correcta. Entonces, primero, para empezar, recuerden que cuando estamos bajistas decimos que empezamos por la L, por lower, y el siguiente es si es un alto o un bajo. En este caso estamos observando un bajo, significa que es un lower high. Control C, control B y observamos de que este es un lower high, significa que es un alto más bajo que el anterior, confirma la estructura bajista. Ahora, como yo les decía ahora, lo que hacemos es trazar una línea y decir de que este es mi último punto válido. Tenemos una entrega del rango, un último rango válido bajista, y aquí vamos a marcar lo que es la estructura bajista por debajo. Tenemos un lower low, lower porque hablamos de estructura bajista y low porque estamos observando el bajo. Control C, control B, y lo que tenemos acá es un lower low, un bajo más bajo que el anterior. Este bajo es más bajo que el anterior, sí, por eso está bien marcado. Trazamos una línea en esta zona de acá y decimos que esta es mi último el último rango del precio. Si yo me voy a gráfico de barras, yo ya sé de que todo esto son velas de un mismo color. Fíjense que si yo me voy a gráfico de velas, vela bajista, vela bajista, vela bajista, vela bajista y vela bajista, significa que este es el último rango en el que se entregó el precio. Ahora, todo esto es el impulso. ¿Qué es lo que obtenemos cuando el precio retrocede? Pues el retroceso, prácticamente su misma palabra lo está diciendo. Entonces este es el retroceso y obtenemos de nuevamente el impulso. Ahora quiero marcar cuál es el alto más alto acá, alto más bajo, perdón, entonces es este.
control C, control V, y es este que tenemos acá. Fíjense, si yo me voy a gráfico de líneas, tengo un bajo más alto que un alto más bajo que el anterior. Entonces ahí esa sería la denotación para esta estructura en este gráfico bajista. Vamos a hacer el ejemplo para uno alcista, puede ser este que tenemos enseguida, no hay necesidad de irnos muy lejos tampoco. Fíjense, acá tenemos la estructura que se puede ver justo en esta zona de acá. Vamos a escoger otra que sea un poquito más larga, puede ser esta. Vamos a ir a gráfico de líneas y fíjense ahí. Vamos a hacer el ejemplo en esta zona de acá a partir de este bajo. Entonces tenemos, recuerden, como es una tendencia alcista, todo lo que sube son impulsos y todo lo que baja son retrocesos. Tenemos un impulso acá, fíjense que este impulso fue bastante largo, y a partir de donde nace ese impulso vamos a marcar su alto y su bajo. Entonces trazamos unas líneas, este es el último rango válido, por así decirlo, esta zona de acá y esta zona de acá. Ahora, este punto, como estamos en una tendencia alcista, obviamente vamos a marcarlo primero como H. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista. Y ahora, como estamos hablando de un bajo, entonces es la L. Entonces tenemos un higher low por esta zona. Ahora, control C, control V. El próximo obviamente sería este que tenemos acá, porque fíjense que a partir de este es el que rompe la estructura en esta línea negra que estamos trazando acá. Este punto, como no lo sobrepasa tanto, yo a veces no lo interpreto como que atraviese bien la zona. Entonces este sí me da una mejor confirmación. Fíjense que a partir de este sí da un retroceso y sigue alcista. De hecho aquí también, pero así lo podemos denotar mejor. Ahora, para trazar los altos, como estamos en tendencia alcista, entonces H primero, y luego, como estamos observando altos, high. Entonces acá tenemos un higher high. Ahora control C, control V, y lo ponemos en esta zona acá. Acá tenemos el otro higher high. Ahora, si vamos a gráfico de velas, yo sé que todo este último movimiento fueron velas alcistas. Fíjense, recuerden, volvemos al gráfico de líneas, tenemos todo este movimiento válido y yo sé que son velas alcistas, blanca, 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 blanca. Esa es la última entrega del rango del precio válido. Entonces el precio lo que va a hacer es entrar en esta zona y se supone que debería respetar su tendencia alcista. Entonces el mercado lo que va a hacer es, ahí es donde nosotros vamos a prepararnos para poder atacar esas compras, por así decirlo, y seguir con esa estructura del mercado. Fíjense lo que hace el mercado, seguir alcista, ¿cierto? Seguir con esa estructura alcista. Entonces eso como para que entiendan con respecto a los ejemplos con los que les había mostrado en la parte teórica. Me gustó porque fíjense que es una entrega larga y luego el precio vuelve y entra en esta zona. Ahora muchos dirán, bueno, es que fíjate que el mercado está ahora en una tendencia bajista y todo el mundo empieza a vender en estas zonas, pero literalmente es muy peligroso porque estás vendiendo en un retroceso de una estructura alcista. O sea, ¿qué significa? Que tú vas a poner tu stop loss acá arriba. O sea, es muy lógico de que si tú vas a vender acá, tu stop loss va a estar acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que el mercado va a seguir subiendo y vas a perder dinero. Aquí es donde la gente pierde dinero. ¿Por qué? Porque no entienden por lo menos la estructura básica. Eso es un retroceso. Aquí es peligroso vender, perdón. Acá es súper peligroso vender. ¿Qué es lo más recomendable? Continuar con esas compras. Y pasa lo mismo en el ejemplo de este lado. Creo que estaba por esta zona. Fíjense acá. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente cuando empieza a subir el precio con estas barras, acá en 15 minutos, todos empiezan a comprar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que van a poner sus stop loss por acá por debajo. Y ellos creen que el mercado va a subir a estas zonas, pero no. El mercado lo que hace es seguir la tendencia bajista y saca el dinero de ellos. Entonces ahí fíjense que es muy importante desde un comienzo, desde los primeros videos, entender muy bien lo que es la estructura. ¿Por qué? Porque este es el último rango. Significa que si yo quiero buscar compras, ¿qué tendría que esperar? Pues que el mercado supere esto y comience a generarme una estructura alcista. Yo quizás buscar unas compras en esta zona, pero de momento no. Significa que todos los que tratan de comprar en estos puntos de acá están totalmente equivocados. Y obviamente esto es muy importante que lo entiendas desde este primer video, porque les va a pasar a demasiadas personas. Entonces fíjate que acá te ahorras esa ansiedad de comprar, no compras y más bien operas con la estructura del mercado que es totalmente bajista y acompañas esas ventas. Entonces fíjense que es muy delicado. La verdad sí les recomendaría que le tomaran otra vez captura lo que les enseñé ahorita en la parte teórica y se fueran a estudiar y a tratar de leer esa estructura en el mercado. En los videos posteriores no hablaremos tanto con estos términos, tranquilos, no es para confundirnos demasiado, simplemente es parte teórica, pero ya lo hablaremos simplemente en español. Entonces listo, eso ha sido todo por CD Trades.
Formación de traders número 7. Nos vemos en un nuevo video y muchas gracias.